9:39 de la mañana. Vamos a hacer el primer análisis político del año con nuestros panelistas estables. Hoy es el turno de María de Los Ángeles Fernández. ¿Cómo estás, María de Los Ángeles? Bienvenida ya en el año 2017 a nuestro programa. Muchísimas gracias y un saludo muy, muy cariñoso a todos quienes nos escuchan, que empecemos el año con muy buen pie y que todo lo bueno nos persigue, se nos pegue como garrapata. Eso, vamos a ver si así sucede. Bueno, vamos a analizar este año 2017, que es un año de elecciones, pero al mismo tiempo es un año donde la presidenta Bachelet va a escribir el epílogo de este mandato tan lleno de dificultades que ha tenido. Hay ahí un rumbo que deberá ser construido también en parte por los encuentros que a partir de esta semana van a tener los partidos de la nueva mayoría, todos muy decisivos. Y es importante también, María de Los Ángeles, estoy diciendo el marco completo, ¿no? Para que después vayamos. Es importante hacer lo que no siempre se hace, que es situar los problemas específicos que tiene el devenir político chileno en el contexto de los cambios que está experimentando el mundo también. Así es que para conversar tenemos bastante. Partamos hablando de esto, ¿no? De cómo se prospecta este año, que si bien no es cronológicamente el último, políticamente es el último año de gobierno de la presidenta Bachelet. Así es, mira, este es un año que yo lo veo como aparentemente con mucho movimiento, porque es un año electoral, pero también es un año de suspenso, porque no se va a jugar nada, es el año más bien de las promesas y de las ofertas. En un contexto de un ciclo que viene viviendo Chile, Patricio, largo, de más de 10 años, que lo podríamos colocar el hito cuando fue la Revolución Pingüina. Ya llevamos 10 años en esto de demandas de cambios, la gente quiere algo distinto, pero la pregunta que uno puede hacerse cuando tú hablas de cuál va a ser el legado de la presidenta Bachelet, si los cambios, la oferta que se hizo para responder a esa demanda de cambios realmente ha sido eficaz o no. Yo creo que si uno se pone a ver cómo lo ha hecho el gobierno, efectivamente el gobierno de la nueva mayoría trató de responder a un cúmulo de expectativas, demandas, esperanzas, pero resultados concretos en varios ámbitos emblemáticos no estamos viendo, y sobre todo no es tanto lo que se trata de responder, por ejemplo, queremos una educación mejor, sino la manera como se han ido haciendo las cosas. Yo creo que la pregunta por la manera como se hacen las cosas es algo que ha atravesado permanentemente este gobierno. Va a ser un desafío para el gobierno por venir, sea cual sea su color político, porque además aquí la nueva mayoría pensó que esto era coser y cantar, pues vamos echándole para adelante con la mayoría electoral, y las cosas no son así de simples. Una simplificación tremenda, una incapacidad para leer también la estructura que tú tienes para llevar adelante esas transformaciones que es el Estado. Entonces este va a ser un año como yo lo pondría entre paréntesis, aunque aparentemente va a ser muy movido, pero aquí no se va a jugar grandes definiciones. Nuevamente volvemos a las promesas, a los listados programáticos. Y como tú bien señalas, Patricio, va a ser muy interesante ver si los candidatos que queden al final en el ticket, que todavía falta mucho y este mes es definitivo al respecto, van a tratar de interpretar los anhelos de los chilenos en el contexto más amplio de los cambios internacionales, habida cuenta que Chile es un país tan abierto, con una economía totalmente abierta al mundo, por tanto no puede pensar que lo que sucede allá afuera no le va a afectar. Sí, el tema de la oferta política electoral da la impresión que entra en otro estatus, ¿no? Porque fue tanto y como nunca antes que se habló del programa antes y durante el gobierno de la presidenta Bachelet, que también quedó expuesto, ¿no? Y quedó expuesto a esta idea de que finalmente el programa se puede cumplir o no. Esto de alguna manera también relativiza lo que va a ocurrir este año, porque da la impresión de que los candidatos pueden decir que van a hacer tal o cual cosa, pero se rompió esa idea, me da la impresión, no sé cómo lo ves tú, se rompió esta idea de que las personas, cuando decidían votar por uno de los candidatos, tenían la expectativa razonable de que ese candidato iba a tratar de cumplir lo que prometió. ¿Cómo ves eso para efectos también de que es probable que ganar una elección en este contexto en Chile sea bastante más fácil que después tener que lidiar con las expectativas sociales en el gobierno? Mira, bueno, ahí tu pregunta suscita muchísimas avenidas de respuesta. Por un lado, efectivamente, la nueva mayoría enarboló el programa, lo instaló en el discurso político con más fuerza que nunca antes. ¿Por qué? ¿Por qué el programa es tan importante para la nueva mayoría? Y es que antes no fue importante el programa. Para la nueva mayoría porque era un elemento interno galvanizador.
donde no había mayores puntos de consenso más allá de la persona, que fue una candidata que tenía todo para ser ganadora. Ahora, no sabemos, yo no he visto estudios que nos digan hasta qué punto para las personas de a pie el programa es tan importante, porque además el programa es un conjunto de titulares, como ideas de sentido común. Yo creo que casi todos estaríamos de acuerdo con el programa de la nueva mayoría, incluso gente medianamente de derecha. El problema es cómo se implementa. Claro, cómo se implementa aquello, con qué instrumentos, con qué medios, porque en general todos queremos una mejor educación, todos más o menos sabíamos que la estructura tributaria es muy injusta, la gente está chata de los abusos, acabamos de ver nuevamente cómo prescribe, se archiva la causa de la colusión, esta la última, ¿verdad?, de los pañales, y no pasa nada, pero yo creo que el programa no es tan definitivo a la hora de definir un candidato. En Chile se ha instalado con mucha fuerza el elemento del carisma o el elemento de la persona, y en el caso concreto, por ejemplo, si lo aterrizamos al senador Guiller, bueno, yo creo que la mayoría de la gente le gusta porque es distinto, no aparece como vinculado a grandes escándalos, y vamos a darle chance a este señor que realmente parece nuevo, no ha estado metido en chanchullos. Yo creo que por ahí va un poco la lógica. Bueno, la presidenta Bachelet dio una entrevista en el diario La Tercera, la última del año, hace tiempo. Me da la impresión de que no se explayaba extensamente sobre algunos asuntos de interés nacional, y más que los contenidos, María de los Ángeles, quedó instalada como la pregunta de si se le veía a la presidenta con la suficiente fuerza para el último año. De hecho, hubo algunos dirigentes de partidos de la nueva mayoría que salieron a dar explicaciones de si el gobierno estaba terminado o no, ¿no? De si quedaba algo por hacer o no. ¿Cuál es tu impresión respecto a esta entrevista y también respecto al modo en que proyecta que es nuestro tema de conversación hoy día, que es el año político 2017? Mira, esta es una entrevista bastante sorprendente, porque yo, bueno, no la leo en esa clave del balance del gobierno y cómo se proyecta este año. Para mí es una de las pocas entrevistas en extenso que ella da durante su segundo mandato centrada en temas de igualdad de género, lo cual bienvenido sea, porque durante este segundo gobierno ella en la materia ha sido bastante lacónica, a diferencia de su primer mandato, donde sacaba el género hasta en la sopa, lo cual está muy bien, porque el presidente tiene muchas funciones: jefe de Estado, jefe de gobierno, jefe de una coalición, pero también, como diría el expresidente Lagos, es el gran comunicador, es el que coloca los temas de agenda. Entonces, que ella hable de esto es muy importante. Había una expectativa en que ella lo hiciera mucho más durante su mandato, y lo hace ahora, porque también yo creo que han ocurrido cosas en nuestra sociedad. Todas las semanas tenemos un hito del cual escandalizarnos, entre la muñeca inflable y el espionaje de los marinos, el espionaje sexual de los marinos. Ahora, a mí me parece sorprendente la entrevista de la presidenta, porque, sobre todo para una mujer que aparece dentro por ejemplo, te voy a hablar de las académicas que estudian los temas de género y su vinculación con la política en el mundo occidental, la presidenta Bachelet es un ícono. Es una referencia porque es la persona, la mandataria de las pocas que hay en el mundo. Recordemos que solamente hay un 10% de mandatarias en el mundo, o sea, ocupando la cúspide de sus países. Ella es la que ha hecho de los derechos de las mujeres un tema casi de marca de ella, y además viene de ocupar, fue la primera secretaria de ONU Mujeres. Entonces, ¿por qué digo que es sorprendente? Porque en general la presidenta y también su ministra, la ministra Pascual, frente a todos los hechos que vamos viendo, donde la muñeca inflable de verdad es un pequeño detalle al lado del récord que ya llevamos de feminicidios, todo el tiempo dicen que esto es un desafío cultural, como si fuera algo que suceda allá afuera, convertidas en comentaristas. Bueno, un desafío cultural, pero yo me pregunto, bueno, este gobierno, si tiene claro que enfrentar la desigualdad y la discriminación de género es cultural, ¿qué está haciendo en materia de la cultura? Porque más bien la respuesta ha sido una respuesta burocrática, crear un ministerio, por ejemplo. Entonces, en materia de la cultura, entonces tú tendrías iniciativas, por ejemplo, mucho más contundentes y visibles en materia de reforma educacional. Hablamos de los dispositivos culturales, o bien en materia de medios de comunicación. Vosotros tenéis un rol, pero digamos, fundamental, y no ves nada al respecto. En segundo lugar, para la presidenta desempolva la carta del machismo. Y la verdad que es cierto que en Chile hay muchísimo machismo, pero esta entrevista trasunta la idea de que el machismo es el que explica todos los males. Tú no ves mayor autocrítica. Ella en su primer periodo habló de femicidio político, de hecho. Sí, el femicidio político, recordemos a nuestros auditores y auditoras que fue un concepto enarbolado desde la revista Punto Final
por un periodista de apellido Cabieses, donde él señalaba que buena parte de los dilemas que vivía la presidenta en 2006, de su anterior mandato, era el femicidio político, que en el fondo se traduce en ¿qué? Se traduce en que a las mujeres que llegan a esos cargos se les exige mucho más que los hombres. Hay una suerte de sobreselección o sobremérito, que es cierto también, o sea, eres medida de distinta manera, eres auscultada de una manera mucho más acuciosa, porque además tú eres una minoría dentro de, aunque sea la presidenta de la República, es cierto que ella es la que comanda el país, pero esto sigue siendo un mundo de hombres. Tú agarras la prensa y ves imágenes de hombres por todas partes, por lo menos en aquellos temas que parece que importan para la política, que es el mundo de la economía y el mundo de la defensa. Entonces, está muy bien, es cierto que en Chile hay machismo, pero decir que todo se explica por el machismo, lo que hace que es que el machismo es todo y el machismo es nada. O sea, uno hubiera esperado un poquito de autocrítica. Y luego hay dos elementos más, Patricio, que yo quiero compartir contigo que a mí me dejan preocupada de esta entrevista. Ella dice que se va a ir a plantar tomates o se va a ir a una playa. Bueno, está muy bien, yo creo que ella lleva mucho tiempo en el candelero político desde muchos años, o sea, porque además recordemos que ella partió siendo ministra de Salud en el año 2000, lleva 17 años ininterrumpidos. En la primera línea absoluta. En la primera línea, después te vas a la ONU, un cargo que además tú estás inaugurando y es razonable que ella quiera descansar y hacer cosas con un ritmo distinto. Pero la señal que ella le da a las mujeres al leer esta entrevista es que la política sigue siendo un mundo muy inconfortable para las mujeres y que mejor irse para la casa. Y eso es... No sé si hay conciencia de lo que se transmite con esta entrevista, porque además, mira, voy a dar un dato a nuestros auditores, puedo que me equivoque en una o dos. De las 19 mujeres que pasaron por los gabinetes de la presidenta Bachelet durante su primer mandato, al llegar el 2010 había solamente una que estaba en política activa, que era Carolina Toá, que después asume como presidenta del PPD. Del resto todas se fueron para la casa, digo para la casa en sentido metafórico, se fueron a la actividad privada, se fueron a la empresa o se fueron a la universidad. Sí, basta acordarse, ¿no? Paulina Veloso, Karen Poniachi, y así sucesivamente. Soledad Barría, Romy Schmidt, o sea, todas, o puede que estén en algún cargo en el gobierno, pero de segundo orden. O sea, habría que ver, yo no he visto todavía estudios que nos muestren, debe haberlos de las parlamentarias de la primera hora, ¿cuántas se mantienen? Creo que Nani Muñoz y punto. Estamos hablando de la Cruz del momento. Entonces, es difícil entrar en política y parece que además es muy difícil para las mujeres mantenerse. Y ella lo que está dando con esta señal de que descarto que voy a seguir en política, podría haberlo dicho de otra manera, porque ella es un modelo de rol muy importante para las que vienen. Y por último, cuando ella trata de justificar y dice que le ha pedido a los partidos nombres de mujeres y que los partidos no entregan nombres de mujeres excelentes, y además ella no quiere mujeres que se repitan. Bueno, ahí yo terminé de quedar estupefacta, porque aquí los hombres no son excelentes y se repiten todo el rato. ¿Por qué ella, ese sobremérito que ella acusa que le plantean a ella, lo pone como vara para pedirle mujeres a los partidos? Claro, es todo muy curioso, sí. Es curiosísima esta entrevista. O sea, desde un punto de vista psicoanalítico tiene mucho paño que cortar. No dejemos pasar el hecho de que este que es el país que más tratados de libre comercio ha firmado en el mundo, se encuentra con un año 2017 que cuando uno lee los análisis, ¿no?, de cómo se proyecta el año en el plano internacional, las dos palabras que más se repiten son cambio e incertidumbre. Cambio e incertidumbre. Eso de alguna manera nos debe afectar. Hay un gobierno de Estados Unidos que trae ciertas cosas que uno puede intuir, otras que no tiene idea cómo pueden venir. Cambia la presencia de Rusia en el mundo, parece que es más fuerte. Hay un desafío para las democracias europeas, hay ciertas corrientes que fluyen, en fin. Todo eso, María de los Ángeles, ¿de qué manera nos puede rebotar o puede incidir también en nuestros propios asuntos? Bueno, totalmente, Patricio, por lo que tú señalas. Chile es un país muy abierto económicamente, pero además, aparte de su apertura económica, que creo que Chile es el país, una vez lo leí, podríamos chequearlo con nuestros auditores y auditoras, es el segundo país del mundo que más tratados comerciales tiene con el resto del planeta, salvo la Unión Europea por sí mismo. O sea, la Unión Europea, todos los países en conjunto, y luego viene Chile. O sea, para que nos demos una dimensión del nivel de apertura. O sea, a nivel de Estado-Nación, Chile es
el número uno. El número uno, como solito, único, en un país pequeño, lejano, en fin. Es muy interesante eso, ¿no? Como la apertura comercial in extremis, ¿no? Que Chile ha jugado. Entonces, obviamente, no puede mantenerse al margen, más allá de la cordillera, de las cosas que van a suceder. Estamos viendo en el mundo una corriente o una dirección en torno a un mayor nivel de proteccionismo, una mayor presencia del Estado, el auge de los nacionalismos, el auge del militarismo, en contraposición a corrientes que estaban instaladas y que se juegan un poco en esta apertura comercial, ¿verdad? De un mayor, digamos, rol del mercado, un mayor rol de la democracia liberal, un mayor rol del cosmopolitismo. Entonces, Chile va a ser muy interesante porque todas estas, las ofertas programáticas que vamos a escuchar durante este año, que nos van a marear y nos van a tratar de embolinar la perdiz, no pueden leerse extraídas o separadas de todo esto. De hecho, a Chile ya de alguna manera ha llegado, no sé si ha llegado bien o mal, el debate de la inmigración, que es algo que, ¿verdad?, ha sido crucial para definir, por ejemplo, algo tan estratégico como la salida de un país de la Unión Europea, que es el caso del Reino Unido. Entonces, yo creo que todas estas cosas van a estar pasando. El otro día leía un Twitter de alguien, un Twitter que pasaba, decía, a estas alturas, el país más progresista que va a estar sentado en el Consejo de Seguridad va a ser China. Con eso lo reflejo todo. Sí, que es un chiste que no da mucha risa. No da mucha risa, pero para que veamos la comparación, ¿no?, de lo que puede venir. Bueno, es un año donde van a ocurrir muchas cosas. Hay que ver qué es lo que también termina pasando en la política chilena, que como nunca tiene al principio de un año de elección presidencial un escenario bastante incierto, tanto en los hechos como en el rumbo del debate de ideas también. Pero esa es la democracia, Patricio. Lo que pasa que, perdona que te interrumpa, nos habíamos acostumbrado a elecciones donde se conocían los resultados casi de antemano. Que es como la incertidumbre negociada, no sé, eso es la democracia. Sí, así es. Bueno, María de los Ángeles Fernández, muchas gracias por haber venido esta mañana. Gracias a ti, muchos cariños a todos y bueno, que le vaya muy bien a la Radio Universidad de Chile en este año que recién comenzamos. Gracias, María de los Ángeles.